Ahora sí, queridos hermanos, se me falló ahí algo en la cámara, pero gracias a Dios estamos aquí una vez más. Gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permite traer unas palabras de vida para nuestra vida. Gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su santa y bendita presencia nos ayude en todo momento. Ministre nuestra vida, ministre nuestro corazón, ministre, queridos hermanos, para que nuestro ser realmente, queridos hermanos, sea transformada de la manera en que Cristo quiere que nosotros vivamos esta vida. Damos gracias a Él porque en su paciencia, en su bondad, hermano, tenemos que entender cada día qué es lo que es la salvación, qué es lo que realmente produce en nuestra vida una vida realmente comprometida con el Señor. Entender qué fue lo que hizo mi Señor Jesucristo en este tiempo, cuando Él vino, y qué es lo que Él quiere de nosotros, cuál es la vida que Él desea que nosotros vivamos, cuáles realmente los propósitos de nuestro Dios en nosotros. Entender cómo funciona el reino de los cielos para que el hombre sea salvo. Entender, queridos hermanos, cuál es el propósito de nuestro Dios. Porque ya no seamos los mismos. La salvación tiene muchas cosas que ver. Tiene que ver, queridos hermanos, para que nosotros vivamos una vida conforme a su palabra, conforme a sus propósitos, conforme a su devoción. Por eso es importante, queridos hermanos, entender realmente el Evangelio. El Evangelio no se trata de hacer prédicas todos los días. El Evangelio no se trata de hacer memes todos los días. El Evangelio no se trata de subir videos. El Evangelio, queridos hermanos, realmente se trata de una reflexión profunda todos los días. Una reflexión profunda del caminar, que fue lo que no hicieron la generación en los días de Adán, es reflexionar sobre sus caminos. Por eso vemos que despuntó la vida de Enoc. La Escritura dice que no caminó con Dios. Cuando vemos la profecía de Enoc, porque Enoc era un profeta. Enoc profetiza, queridos hermanos, que en los días, dice en el libro de Judas 1:14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo que aquí viene el Señor con santas decenas de millares para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra de él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que a los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Él no profetizó de gente en este tiempo. Para este tiempo, queridos hermanos, en el tiempo final. Él no profetizó que la vida de esta generación, será una generación sin el Espíritu Santo. Esta palabra burlador, la palabra burlador viene de la palabra un falso maestro. Un falso maestro, queridos hermanos, que enseñarán
falsos maestros que enseñarán queridos hermanos, una mente, a tener una mente humana, a razonar y pensar como hombre, y no tener, queridos hermanos, y no tener la mente de Cristo. La salvación es muy profunda, porque hay quienes piensan, queridos hermanos, que este evangelio importante entender que una de las cosas que dijo el falso profeta Balaam, él dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero la verdad, queridos hermanos, también está en que Él no es hombre. Él no es hombre, queridos hermanos. Aunque la escritura, Balaam dijo que Dios no es hombre para que se arrepienta, pero Él también se arrepiente. Él también se arrepiente. No miente, pero no se arrepiente. Él también se arrepiente, perdón. Dice también en primera, queridos hermanos, en primera de Samuel 15, versículo 29. Entonces Samuel dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. Entonces él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Pero ciertamente, queridos hermanos, Dios había quitado ya sobre la vida de Saúl su misericordia, su paciencia. Vemos que en el versículo 24 de 1 de Samuel 15, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque me temí al pueblo y consentí la voz de Jehová de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Él insistía, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió a la punta de su manto, y éste se rasgó. ¿Qué tan delicado, queridos hermanos, es desechar el mensaje? ¿Qué tan delicado es desechar la salvación? La salvación, queridos hermanos, se sostiene por la obediencia. Perdón. La salvación se sostiene por la obediencia. La salvación se sostiene bajo el temor a Dios. Saúl era un hombre que no andaba conforme al corazón de Dios. Su corazón no había cambiado. Siempre su corazón, queridos hermanos, tendía a no hacer caso de las advertencias de Dios.
Vemos que no profetiza que en este tiempo hablan mucha gente burlona, mucha gente que no tiene el Espíritu de Dios, mucha gente que no quiere caminar con Dios. Por eso la palabra camino en el libro en hebreo significa conducta, significa comportamientos, significa forma de tratar. Buenos días, nuestra hermana Yesia de Palizada, Campeche. Saludos a la familia, a ella, que estén bien. Y a nuestros hermanos allá que nos miran en Palizada. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nuestro hermano, a mi hermano aquí, a Juan Rodríguez. Saludos a su familia. Allá, creo que él vive allá por la aviación, algo así. Que Dios lo guarde y pronto estaremos por allá para saludarnos a todos los hermanos de Palizada y a la familia también. Porque, por si no saben algunos, yo soy originario de Palizada, Campeche. Yo ahí nací. Y por la gracia de Dios, por su infinita misericordia, me trajo por acá. Pero, queridos hermanos, vivimos en un tiempo donde el Señor no caminó unos días, donde el caminar de mucha gente se había corrompido. Mucha gente, ellos conocían a Dios, les dio la oportunidad en su misericordia de ser salvos. Porque la oportunidad del mensaje de la justicia que predicaba no era para que se salvaran. Ellos estaban dentro de los planes de Dios. Pero estos falsos maestros en el tiempo final harán que, sea quien sea, hermano, sea un sacerdote, sea un papa, sea un apóstol, sea un profeta, evangelista, cuando no entienden el evangelio, lo único que hacen, queridos hermanos, es que la gente piense solamente humanamente, razone humanamente. Estos queridos hermanos, ellos se convirtieron. ¿Cuál era el problema? El problema, queridos hermanos, es que estos hombres hicieron que la mente humana es enemigo de Dios. Ellos son enemigos porque la mente humana no puede comprender. No pueden comprender los propósitos de Dios. Hay mucha gente que es enemiga. Hermano, son enemigos. Un enemigo número uno es la mente. La mente que se opone al conocimiento, realmente, queridos hermanos, a los propósitos divinos. Por eso la Escritura nos enseña que el enemigo a vencer es la mente del hombre, en el cual que la Escritura dice que Dios enfrenta una fuerte batalla. Y vosotros, dice, y vosotros también eres en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, y ahora os ha reconciliado. Colosenses 1, versículos 1:21. Y en su cuerpo también por medio de la muerte para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Él vino a reconciliar, dice, queridos hermanos, porque la mente era un enemigo de Dios. La mente es enemiga de Dios cuando el hombre piensa, queridos hermanos, sin tener una base escritural. Por eso le dicen a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, que se cuidara mucho de lo que enseñara, de lo que él decía. Haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a todos los que te escucharen. La salvación está, no solamente, queridos hermanos, tiene un poder, no solamente de sacar al hombre de la condenación eterna, sino tiene un poder, queridos hermanos, de transformarle la vida. Este precioso evangelio tiene poder, queridos hermanos, de sacar al hombre de esta tierra.
El arrebatamiento es el poder de Dios sacando a sus escogidos, sacando a la iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, de esta tierra. Por eso dice que en otro tiempo éramos enemigos en vuestra mente. Éramos extraños y enemigos. Éramos unos completamente desconocidos para Dios. Completamente. Haciendo obras malas. Siempre oponiéndonos, siempre siendo en contra de Él. Pero ahora dice, por medio de la muerte de Cristo, su propósito de Él es presentarnos santos y sin manchas delante de Él. Ese es la salvación. Esta es la verdadera salvación. Esta verdadera salvación, hermano, esta es la verdadera salvación, el efecto de ser salvo. Es esta. Este es el efecto de ser salvos. Una vida santa, una vida sin mancha, sin acusaciones. Esta es la verdadera salvación que deja a uno, que deja de hacer lo malo, y hace lo bueno, hace lo bueno y el bien. Las obras de acuerdo que Dios nos haya marcado. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde la preocupación, porque a veces mucho no se explica, muchos el hombre no entiende qué es hacer el bien, qué es hacer el mal, qué es hacer lo bueno. Vivimos en un tiempo de mucha ignorancia, de mucha incapacidad escritural. Por eso la Escritura nos enseña, que, hermano, que en este tiempo, tanto Enoc profetizó, lo repite Judas, el libro de Judas, repite lo que la profecía de Enoc, que para este tiempo la gente, maestros, falsos maestros, burladores son falsos maestros, enseñarán una doctrina humana, una enseñanza humana. De tal manera, queridos hermanos, esto es un gran peligro. Lo enseñarán a pensar en ellos, a razonar en ellos. O sea, su pensamiento estará rodeado, queridos hermanos, de pensar como cualquier persona. Hay gente que piensa que Dios lo tiene que entender porque sus pensamientos, y el Señor dijo algo: mis pensamientos no son los tuyos. El caminar del hombre no es el caminar de Dios. La forma de hablar del hombre no es la forma de hablar de Dios. Somos completamente diferentes. Sin embargo, el Señor nos manda a ser imitadores de Él. Sin embargo, el Señor nos manda a ser semejantes a Él. Sin embargo, el Señor nos manda a ser santos como Él, sin manchas, justos, rectos, perfectos. Nos manda a ser como Él en una vida de transformación. No es que lo seamos, sino caminamos hacia ella. Pero acá habla de algo poderoso. Dice, orando en el Espíritu Santo. O sea, orando no significa, hermano, que estemos todo el tiempo en oración, sino clamando por una transformación, clamando por una nueva vida, orando siempre al Señor que, hermano, siempre vivamos una transformación. La oración transforma, como el día que mi Señor Jesucristo fue transfigurado en el Monte de los Olivos. La oración no son palabras. Es pedir un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio, queridos hermanos, un cambio de vida, un cambio de vida. Qué rico es que Dios nos cambie la vida, qué rico es que Dios nos cambie el corazón, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de ver, la forma de escuchar. Ese es el efecto de la salvación. Ese es el efecto porque empieza Dios, queridos, a transformar nuestra vida. Empieza, queridos hermanos, a movernos de una manera preciosa. Un cambio completamente, que la gente diga, queridos, realmente Cristo te cambió. Ya no eres el mismo, ya no eres la misma.
orando siempre en el espíritu de no pensar humanamente, de no agarrar las cosas de Dios y pensarlas humanamente. Por eso en este tiempo la gente profesará ser muy maestros, cosas que no entienden. Profesan hablar que la Escritura dice que en este tiempo mucha gente que no agarra la Biblia, hermano. Yo no entiendo eso, de verdad que estamos en el tiempo de donde los patos le tiran a las escopetas, donde el alumno hoy quiere enseñar al maestro, donde el estudiante ya se cree maestro sin haber ido a la escuela. Dice que pretenden ser doctores. Vivimos dice en 1 Timoteo, el propósito de este mandamiento, versículo 1, versículo 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y una buena conciencia de fe no fingida, de los cuales, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, si se usa realmente para sus propósitos, para la cual fue enviada. Pero vean, queridos hermanos, que en este tiempo vemos que hay quienes pretendían o pretenderán ser unos grandes maestros de la palabra, enseñadores de la palabra, que realmente dice que se apartaron a vanas palabrerías, profesan ser maestros, profesan ser, queridos hermanos, grandes conocedores de las Escrituras. Yo le puedo asegurar, queridos hermanos, que entre más aprendemos de las cosas de Dios, al menos yo me he dado cuenta de algo, que entre más aprendo, me doy cuenta, queridos hermanos, que menos sé. Menos sé. Nos queda corto, nos queda muy corto, porque nos quedamos cuenta, queridos hermanos, que nos falta muchísimo para llegar a tener la mente de Cristo. Que nos falta mucho para llegar a asemejarnos a Él. Que nos falta mucho, queridos hermanos, y por eso dependemos de su gran infinita misericordia. A veces hablamos, estamos como los días, estamos como el hermano, como lo hacía Job. Hablamos sin sentido. Hablamos sin sentido. Palabrería significa hablar sin sentido. O sea, no tiene, solamente repetimos palabras hermosas, como dijo mi Señor. En el Salmo 78 dice que le lisonjeaban con su boca, pero su corazón estaba lejos. Había una lisonja. Hablaban hermosas cosas bonitas de Él. En veces así somos. Palabras vacías. Creemos, en veces hemos creído en el engaño que el estar orando, el estar leyendo, el estar yendo a los cultos, también eso es un engaño, sin vivir una vida. En veces tratamos de aparentar ser muy religiosos, pero en realidad vivimos una vida sin sentido. Vivimos una vida encerrada. Esta también viene de la palabra mataios, que significa ocioso, inútil. Viene de otra palabra que significa matailogos, es hablar que carece de razón y de valor, que evidencia un disciplinado, un estilo de vida. Representa una vida indisciplinada, carente de un mover del Espíritu Santo. Nosotros en veces hablamos, pero carecemos, queridos hermanos, realmente de un sentido profundo de que el Espíritu Santo realmente se está moviendo en nuestra vida. Porque a veces usamos mucho las palabras, pero no tienen sentido. Estos falsos maestros en el tiempo final, y en vez de nosotros, los hombres, queridos hermanos, no buscarán cambiar la mente, la forma de pensar, la forma de razonar. No entenderán que la mente humana es enemiga de Dios. Y todo lo que es enemigo de Dios no es salvación.
Por eso podemos estar dentro de una iglesia para pasar años, pero en veces profesamos tener mucho conocimiento, en veces hablar. Venir a Cristo, queridos hermanos, en veces es hablar por hablar, como profesar conocerlo, sin realmente buscar una preparación. Pero en este tiempo dice que habrá también tanto pueblo como maestros que se apartarán a vanas palabrerías, queriendo ser expertos con el conocimiento, un profundo conocimiento de las Escrituras, pero dice sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estos maestros enseñan una mente humana, enseñan a una mente humana a razonar y a pensar y no a tener una mente de Cristo. La mente humana es enemiga de Dios. Por eso decíamos que la vida de Saúl, Samuel, queridos hermanos, da dice una verdad. Lo que representa, queridos hermanos, ¿por qué dijo Samuel? Diciendo, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Cómo quería ver la vida Saúl? ¿Cómo quería ver? Miren su mente de Saúl. Saúl significa alabanza. Saúl quería ver de una manera, viene de la palabra Saulo. Saúl y Saulo significan lo mismo. Significa saludar, demandar, preguntar, inquirir, investigar. Hay gente que piensa que investiga, que indaga sobre las cosas de Dios. Y caen con queridos hermanos, con alguien que no está presente. En veces tenemos cultos sin que Él esté presente. Por eso, si algo tenemos que tener, lo más importante en un culto, queridos hermanos, no son las personas, es su presencia. Es su presencia. Pero en veces está más presente el dinero, está más presente los bienes, está más presente los estratos sociales, está más presente las vanidades que realmente la vida de Cristo. Está más presente los formalismos, queridos hermanos, que realmente la grandeza de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios. Si Jehová no ministra, vana nuestra fe. Si el Señor no desciende, vana es nuestra fe. Vanos son nuestros cultos. Viviendo una mentalidad de hombres. Por eso dice aquí, hermano, que en estos tiempos habrá burladores, habrá falsos pastores, falsos ministros, que en realidad llevarán a un pueblo a vivir un culto, pero no un cambio de mente. Por eso el arrepentimiento, queridos hermanos, lo que Dios hace en nuestra vida realmente produce en nosotros un cambio de mente. La salvación es producir un cambio de mente. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Por qué le dijo Samuel? Le dijo estas palabras a Saúl. Porque Saúl, queridos hermanos, su mente no había sido cambiada. Él veía, mira, las cosas, las veía, queridos hermanos, pasajeras, sin importancia, sin consecuencia. Su mente no cambiaba. Él creía que con adorar a Dios, con danzar, con ir a los cultos, queridos hermanos, simplemente el pecado desaparecía. Simplemente las cosas que estaban mal desaparecían. Desechó la palabra de advertencia.
queridos hermanos, y lo único que hizo es que Dios lo desechara como rey, le quitara el gobierno, el poder sobre su vida fue quitada. ¿Por qué pasó eso en su vida? Simplemente por pensar como hombre. Pensar como hombre cualquiera. Pensar como un hombre que no conoce. Hermano, las consecuencias. Porque él le dijo aquí, además, él dice, es la gloria de Israel. No mentirá, ni se arrepentirá porque él es un hombre. Dice, porque no es hombre para que se arrepienta. Lo que está diciendo, el hombre es el que tiene que arrepentirse. Es el hombre que tiene que arrepentirse, el hombre que tiene que cambiar la manera de pensar. En veces el hombre piensa, queridos hermanos, el hombre piensa que Dios piensa que Dios es el que debe de arrepentirse de todo castigo. Es el Dios el que tiene que arrepentirse de evitar el castigo, de evitar el juicio. Es Dios quien tiene que arrepentirse. Como parece ser que todo lo que le pasa al hombre, como dice en el libro de Proverbios, el hombre insensato, el hombre falta de sabiduría, le echa la culpa a él. Mucha gente se aleja de las cosas de Dios, abandona el camino de Dios con esa actitud. Abandona, hermano, con esa actitud le echan la culpa a Dios. En veces le echan la culpa hasta a los pastores, le echan la culpa a la iglesia. Si les pasa algo o cualquier cosa que suceda en su vida, enseguida le echan la culpa. Enseguida abandonan la iglesia, enseguida, hermano, empiezan a hablar mal, como que si realmente cuando el hombre habla de las cosas de Dios, realmente, queridos hermanos, habla mal de Dios. Eso se lo dijo mi Señor Jesús, se lo dijo a Moisés. No es contra ti, Moisés, es contra mí. Con quien se había levantado ese pueblo que murmuraba contra Moisés, porque a Moisés todo el tiempo le echaban la culpa. Y en realidad el que los había sacado era Dios, no el hombre, no Moisés los sacó. Fue Dios quien los sacó. Pero Saúl pensaba que Dios es el que tiene que arrepentirse. Pensaba que Dios es el que tiene que cambiar los planes. Pensó Saúl, queridos hermanos, que Dios es aquel que cambia, ¿no, hermano? Saúl se lo dijo, Samuel se lo dijo claramente. Que no, o sea, no era Dios quien tenía que arrepentirse, sino el que tenía que arrepentirse era él. Porque él confiaba. Porque, hermano, porque por tener una mente humana. Gente que piensa que Dios es el que tiene que cambiar de parecer. En este tiempo, queridos hermanos, ¿qué es realmente el culto a Dios? ¿Qué es realmente la salvación? Un cambio de mente. Que no lo miremos. La salvación, queridos hermanos, la salvación es un cambio de mente. Un cambio de mente. Esa es la salvación. Porque Dios no se va a arrepentir. Dios no va a cambiar lo que está destinado. La salvación es un cambio de mente. La salvación, queridos hermanos, es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Saúl pensó que Dios era hombre, que lo comprendería, que lo entendería. Sin embargo, Dios no lo mató, Dios no lo destruyó.
porque Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere su salvación de él. Pero sin embargo, queridos hermanos, ¿qué fue lo que mató a Saúl? ¿Qué fue lo que mató a Saúl? Oh, la ausencia de Dios en su vida. ¿Quién puede vivir sin Cristo? ¿Quién puede vivir después de tenerlo a Él? Por eso, cuando le dijo al Señor a aquel hombre que había sido sanado, dijo, mira, no te apartes del templo para que no te venga algo peor. ¿Qué es lo peor que le podía haber venido a ese hombre? Antes no tenía a Cristo. Estaba mal. Sí. Pero cuando ya le dijo él, para que no te venga algo peor, le estaba diciendo, lo peor que te puede pasar es que tú abandones a Cristo. Después de no tenerlo y él tenerlo, hoy decidas no tenerlo. Es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Dejar de vivir o pensar que puede vivir sin Cristo. Por eso Cristo es nuestra vida. Es imposible que una persona salva, pueda estar tan campante, pueda estar tan viviendo una vida sin Él. Una persona muerta no siente la presencia de otra. La salvación es un cambio, es un sentir realmente. Pero en este tiempo dice, queridos hermanos, que mucho pastor, mucha iglesia estará acostumbrada a no tener la vida, se acostumbrará, queridos hermanos, a pensar que Dios es hombre. Que Dios todos los días cambia de opinión. Que Dios todos los días cambia los propósitos sobre los hombres. Porque es Dios quien se tiene que arrepentir. No me pasó nada. No hubo consecuencias de lo que hice. Dios se arrepintió. No, se está acumulando. La mentalidad de Saúl, tener una mentalidad humana que piensa que Dios no cambia, que Dios es el que cambia. Aunque en este tiempo, tiempos de gran maldad, de perversidad, van a tratar de cambiar el diseño de Dios. Van a cambiar el diseño de que Dios es espíritu, de que Cristo es espíritu, de que el Espíritu Santo lo quiere entender también como algo inusual, algo terreno, algo que se puede palpar, algo que se puede, queridos hermanos, tratar como si fuera algo creado. Hoy estamos en un tiempo de una mente perversas, de maestros, que en lugar de llevar a un pueblo, o hombres perversos, que en lugar de entender el cambio de mente, en lugar de entender que las cosas de Dios no se pueden entender con la mente humana, sino que tienen que ser por la mente espiritual. Pero eso no va a suceder, queridos hermanos, si el hombre no le dedica tiempo a la bendita y preciosa palabra. El poder la Biblia tiene poder para cambiar la mente por medio del Espíritu. Por eso Dios lucha con la gente que no lee la palabra. Ese es el campo de batalla. Se sufre mucho, se lucha mucho con la gente que no lee la palabra. Porque es como estarle hablando, queridos hermanos, perdona la expresión, pero acá dice algo. Acá dice algo que el hombre, como dice en Santiago, el hombre puede llegar a tener pensamientos. Dice en Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Imagínese, hermano, que estemos tratando de hablar con un animal. ¿Qué conversación puede tener una persona? ¿O qué conversación puede tener una persona de un conocimiento muy alto, tratando de hablar a un pájaro, para no ser más expresivo? Imagínense qué conversación tendría mi Señor Jesús o qué amistad. Por eso es imposible que un creyente se entienda con la gente, mundana. Es imposible que un cristiano se entienda con una gente, con un hechicero, con un brujo. Es imposible que se hagan amigos. Es imposible, hermano.
Por eso yo no puedo entablar una conversación y una amistad con gente diabólica. Es imposible. No tengo yo amistad con ellos. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo es posible que se entiendan? Por eso no llaméis amigos, porque el Señor va en contra de esto. Y lo dice claramente, dice en 2 de Corintios 6, versículo 14. No os unáis un yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo del templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. O sea, aquí empieza a hacer palabras interrogantes. O sea, ¿cómo es posible, dice, que ustedes sigan de Dios, puedan relacionarse profundamente con la maldad, con la gente satánica, con la gente que odia a Cristo? ¿Cómo pueden tener relaciones de negocios? ¿Cómo pueden tener relaciones, queridos hermanos, o amistades de convivencia? Es imposible, dice Dios. ¿Sabe por qué el hombre piensa así? Puede relacionarse con gente bruja, con gente satánica, con gente perversa, con gente que está mal, porque su mente es meramente humana, no tiene nada de espiritual. Hacen negocios sucios, hacen tratos sucios, son gente corrompida. A ellos no les importa porque se actúan con lo demás. Por eso dice que esa sabiduría, son cristianos, pero su mente es de muy baja preparación. Como tratarle, es como, mira, hermano, es como tratar de, mira, ¿por qué Cristo nunca hablaba con los demonios? Y solamente les decía, salte y punto. No hablaba con ellos. No tenía ninguna relación con ellos. Y como aquellos falsos ministros que se ponen a platicar con ellos, cómo te llamas, de dónde vienes, o sea, y el diablo, hermano, los demonios platicando con ellos. Eso no es bíblico. ¿Cómo es que se entienden muy bien? Me preguntas y yo te contesto. Jesús no entabló ninguna conversación con ellos. ¿Por qué razón? Porque su nivel de conocimiento, de preparación era muy elevado. Muy elevado. Muy elevado, tenía una preparación. Mira, usted se pone a hablar con un catedrático, con una persona bien preparada, hermano, y te el hombre empieza a hablar cosas de su vida. No va a poder conversar con él. Por eso hay gente que platica, sus amigos son gente de su mismo nivel, de esta misma mentalidad. Dime con quién anda, ¿no? Te diré con algo dice por allá. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque la verdad hay gente con quien anda, es porque así piensa. Jesús, mi Señor Jesús, andaba con puros doctores de la ley, con pura gente sabia. Desde muy pequeño le gustaba andar aprendiendo de gente grande, de gente adulta. No de chamacos, no de gente completamente torcidas. ¿Por qué razón? Porque acá dice, hermano, Jesús no se pone a hablar con un animal, con una mente animal. Jesús no se pone a hablar con una mente diabólica. Jesús no se pone a hablar con una mente terrena. No se pone a hablar con ellos. Imagínese, hermano, tratar de enseñarles sabiduría del reino. Perdonen, hermano, voy a usar la misma palabra para no usar específicamente un animal. Tratar de enseñarle a un animal. Agarra usted el animal que quiera. Hacer lo que tenga una mente que piense como él piensa. Es imposible. Por eso las personas preparadas no es aquella que fue a una escuela y recibió un título. Una persona preparada es aquel que tiene un nivel de intelecto muy alto. Por eso mi Señor aquí hace una observación en Corintios. Las Escrituras hacen una observación sobre ese nivel. ¿Cómo es posible que puedan relacionarse hasta con el diablo, hermano? Con la gente bruja, con la gente satánica, con las malas amistades que no buscan a Dios. ¿Cómo es posible que una persona que predica
tienen mucha amistad con aquellos hermanos que no creen en Dios, que no quieren buscar a Dios. No, yo no, hermano. Jesús por esa razón no tenía amistades. La gente que se acercaba a Él porque quería aprender. ¿Por qué cree que dice la Escritura que no deis perlas a los cerdos? ¿Usted qué cree? Un cerdo es aquel que pisotea. Un creyente, una persona que pisotea todo y le da risa de lo que tú digas de Dios. Yo cuando veo que alguien de estas personas se ría, o sea, cero comunicación. ¿Cuál era el problema del Judas? El problema del Judas, queridos hermanos, que le gustaba comer en el plato de mucha gente desconocida. Yo no soy de que meto la mano. Eso de comer con cualquier persona y estar convidando a todo mundo, eso es algo que no es, demuestra una mente de baja calidad, de baja preparación. No fue Jesús quien metió la mano en el plato de Judas. Fue Judas que metió la mano en el plato de mi Señor. ¿Por qué razón? Porque el Judas estaba acostumbrado a meter la mano, a comer con cualquiera. ¿Por qué? Porque su mente era una mente diabólica. No iba a entender el arrepentimiento. Jesús trata con mentes. La salvación es tratar con mentes. No pudieron tratar con Saúl porque Saúl tenía una mente humana. Inclusive tenía una amistad con la pitonisa. Tenía una amistad con la divina. Platicaba con los demonios. Platicaba con este que era su amigo Agar, imagínate. El rey de Amalek. Era su amigo. Por eso le perdonó la vida. Tenía de amistad, queridos hermanos, a una divina. Imagínense la mente que tenía Saúl. Él no tenía una mente en el espíritu. Era imposible conversar con él, porque era incapaz de razonar las cosas de Dios. Era incapaz de entender la salvación. Lo primero que le quitaron fue la salvación. Por eso en vez de la salvación, queridos hermanos, no es una simple declaración de palabras de confesar a Jesucristo, sino tiene que haber una renovación de mente. El propósito de la salvación es una renovación de mente. Es un cambio de mente. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. No puedes, aquí preguntan, o sea, ¿cómo es posible que tú puedas convivir con gente? Pueden tener amistades, puedes hacer negocio, puedes, o sea, comer con ellos, o sea, es incomprensible. Esas mentes son meramente humanas, no tienen nada de espiritual, no tienen nada de enseñanza de espiritual. Eso fue lo que pasó con Saúl. Lo primero que le cortaron fue la salvación. Yo no estoy diciendo que no. Una cosa es una amistad y otra cosa es ser amigos. Un amigo es aquel que te permite que metas la mano, que coman juntos, que te involucres con cualquier tipo, que hagan negocio con cualquier tipo de gente, que vayan y pasen para todos lados. O sea, eso es una mente completamente terrenal. No hay nada de espiritualidad. Y por eso hay mucho peligro. Porque eso no es salvación, eso no es evangelio. Cantar y luego salir y comportarse con esto, hermano, eso no es salvación. Predicamos luz y luego amamos las tinieblas, las enseñanzas, el lenguaje de ellos. Eso no es. ¿Cuántos cristianos les gusta estar, queridos hermanos, escuchando insultos, escuchando cosas de doble sentido? Eso no es salvación. Eso no es una mente transformada. La salvación, queridos hermanos, es una mente transformada. Es una mente, queridos hermanos, dejar de pensar humanamente, dejar de pensar como ellos piensan. Dejar de entablar conversaciones con el diablo, con los animales, pero gente perversa que tuerce el evangelio, que solo vive mente por instinto. Tiene que haber una diferencia realmente entre los hijos de Dios. La mente humana no comprende la salvación, porque la salvación no son letras, la salvación no es un culto, la salvación no es cantar, la salvación no es danzar, la salvación es un cambio de mente, la salvación es un cambio de corazón, la salvación es un cambio de enseñanzas, dejar la sabiduría humana para tener la sabiduría y la enseñanza de lo alto por medio del Espíritu Santo.
la sabiduría de lo alto. Son enseñanzas que da el Espíritu Santo sobre el corazón de nuestro Dios. Eso fue lo que le dijeron a Saúl. Hay alguien mejor que tú. ¿Por qué le dijeron? Porque tenía un corazón. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pensaba diferente. Quiere decir que él pensaba diferente. Tenía una mejor forma de entender. Tenía un nivel de preparación mucho más alto que Saúl. ¿Cuál es el conocimiento que tenía David? Que él se le había enseñado por medio del Espíritu el gobierno de Cristo. ¿Cómo juzgaría? David aprendió el gobierno del Señor. David aprendió cómo Dios juzga al hombre. Saúl no lo entendió porque tenía una mente humana. David lo entendió porque tenía una mente en el Espíritu. Porque lo que aprendió, mira, si a Saúl le quitaron el reino, no entendió entonces cómo era el gobierno de Dios. No entendió cómo es que Dios juzga cada situación. David lo entendía, por eso corría rápidamente al trono de la gracia y de la misericordia. Y lo primero que le decía: Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Cada vez que pecaba, decía: por favor, cámbiame el corazón. No aparte tu espíritu de mi vida. Conocía la misericordia de Dios. Saúl pensaba que Dios tenía que cambiar. David pensaba que el que tenía que cambiar era él. Tenía que cambiar su forma de pensar. Por eso hay que pensar nosotros que la salvación, es decir, el que tiene que cambiar soy yo. La salvación entonces es pensar que el que tiene que cambiar soy yo. El que tiene que arrepentirse soy yo. Por eso vemos que en este tiempo, queridos hermanos, David realmente conocía cómo Dios juzgaba. Por eso, ¿por qué David, hermano, después de que vio, crees que David no vio lo que pasó con Saúl? ¿Por qué Dios desechó a Saúl? David lo entendió. ¿Y por qué cree que, hermano, David se sostenía? Dice la Escritura, Dios mismo da testimonio de David, que David fue fiel, que David se conducía prudentemente en todos los asuntos de Dios, que David cumplía con la palabra. Por la palabra derrotó a Goliat. Por la palabra lo hacía. ¿Por qué? Porque se volvió muy obediente a la palabra, porque entendió el gobierno del reino, entendió la salvación, que no podía rechazar ni oponerse a las enseñanzas de Dios, a lo que lo salvaba, porque todo lo que nosotros hacemos realmente tiene que ver con la salvación. Por eso se levantaba David en el nombre del Jehová, en el nombre del Señor, hermano, y mantenía ese temor a Dios, porque vio que lo que había pasado con Saúl. Vio que a Saúl no le echaron del reino terrenal, le echaron del reino de Dios. Saúl pensaba, hermano, que el que tiene que cambiar es Dios. David pensaba que el que tenía que cambiar era él. Dios es perfecto, Dios es santo. Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque cambió su corazón, cambió su mente. Y por eso hay que decirle: Señor, tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que arrepentirme de esos pensamientos. Esa es la salvación. Todo aquel que quiera ser salvo tiene que cambiar la salvación, tiene que cambiar, la forma de pensar. Tienen que entender que el gobierno de Dios, hermano, en el gobierno de Dios o es obediencia o es obediencia. Una mente que confiesa y reconoce que es pecador
y busca el perdón delante de Dios es sabio. Es sabio. Por eso nosotros proclamamos la salvación por medio del arrepentimiento, que la gente cambie. Porque un día, queridos hermanos, no queremos estar en ese tribunal, en el tribunal de Cristo. Y seamos hallados culpables como fue hallado culpable este Saúl. Saúl fue hallado culpable en el reino de Dios. No lo echaron de la tierra. No murió. Lo echaron del reino celestial. Fue hallado juzgado. Fue juzgado Saúl. ¿Qué chiste tiene que hagamos culto, que hagamos cosas si somos expulsados del reino de Dios, como le pasó al querubín? Aunque era perfecto humanamente, espiritualmente, en su corazón ya había la maldad. Y fue echado del monte santo, Ezequiel 28. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la mente era enemiga de Dios. La forma de pensar era enemiga de Dios. O sea, él creía que se podía relacionar con todo mundo. Podía convivir con todo mundo. Podía hacer tratos. Usted sabe que el querubín hizo tratos, queridos hermanos, comercializó, tenía negocios con todo tipo de personas. A él no le importaba el dinero, no importa con quién se metía, con gente corrupta. A ellos no le importaba eso, a él le importaba porque había maldad en su mente, su corazón, su mente pensaba diferente. Por eso la salvación tiene que ver, queridos hermanos, que un día nosotros vamos a estar delante del tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que se cuidó David? De no ser hallado culpable. Saúl no pensó que iba a ser juzgado. Esa mente, hermano. ¿Usted cree que alguna vez el Satanás y todos los ángeles caídos pensaron que serían a ser juzgados? ¿Pensaron, queridos hermanos, que iban a terminar en prisiones de oscuridad? ¿Pensaron que un día van a ser condenados? No lo pensaron. Pensaron que Dios era muy débil. Pensaron que Dios, queridos hermanos, era lleno de amor y que no podía actuar. Pensaron que era Dios que se tenía que arrepentir. Lo veían como un simple hombre. No lo veían como espíritu. La salvación, queridos hermanos, es ver el tribunal de Cristo. David lo llegó a ver. Que cuidaba de cumplir la ley de Dios y no rechazar la voluntad divina por causa de su salvación. Entendió que el Cristo era el verdadero Salvador. Por eso dice, queridos hermanos, si nos examinamos a nosotros mismos, 1 Corintios 13:31, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. No seamos condenados. Un día Él, queridos hermanos, todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Pero algunos, queridos hermanos, para condenación y otros, queridos hermanos, para recompensa. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuál fue el problema de Saúl? ¿Cuál fue el problema en los días de Noé? ¿Cuál fue el problema en los días de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál es el problema de este mundo? Que no cambia la mente. Piensa que Dios no los va a juzgar. Piensa que Dios, queridos hermanos, nuestro Dios, no les van a tomar en cuenta. El que se hagan más amigos del mundo, más que de Él. Saúl creyó que Dios era hombre y por eso su mentalidad estaba
tenía muy baja, pero muy bajo. Su conocimiento, su preparación era de lo más bajo que existe. De hecho, la mente humana es la sabiduría más caída de toda la sabiduría. Es la más caída. La que está hasta abajo, hermano. La que, por decirlo así, solamente fue el primer año de primaria. Y de ahí no pasó. Imagínese un doctor de la ley, un conocedor de la ley, platicando con una persona de primaria. Imagínese usted. ¿Usted cree que esos dos se van a entender? No, hermano. Y mucho más abajo todavía. Que platiques con un animal. En vez de nosotros platicamos, en vez de estamos hablando con los animales como si ellos realmente fueran personas. Y a veces los demás que te ven dicen, pues usted está loco hablando con los animales, como que si te entendieran. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Saúl tenía de amigo una divina. Tenía de amigos a brujos, hechiceros. Eran sus amistades, satánicos, adoradores de la muerte. Eran sus amigos. Imagínense, ¿cómo pueden conversar con una persona así? Tener pláticas así. Era amigo de Amalek. Tiene una mente, queridos hermanos, completamente terrenal. ¿Cómo se pueden tener amistades así? ¿Cómo es que puedan convivir y comer en el mismo plato? ¿Cómo es que pueden convivir con la gente? ¿Cómo? Su nivel de mente es de lo más bajo. Y terminaron desechados del reino de Dios. No entendieron la salvación. Porque más nosotros tenemos mente de Cristo. Mente de Cristo. ¿Y qué es lo que están haciendo mucho pastor, mucho líder por la falta de búsqueda realmente de preparación en las Escrituras? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Que no cambian la mente. Saúl fue desechado del reino de Dios, perdió su salvación porque tomó en poco el cambio de mente. Tomó en poco que hay que cambiar la mentalidad. David, cuando vio la importancia del cambio de mente, se aferró a la palabra. ¿Qué salvó a David y que estuviera firme delante de Dios? El conocimiento del temor de la palabra, porque entendió cómo es en el reino de Dios. David vio, así como dijo mi Señor Jesús, yo vi a Satanás caer. Lo mismo no lo dijo David, pero podemos parafrasear que David dijo, yo vi a Saúl caer. Saúl cayó no por pecador, sino porque tenía a Dios como hombre. David, ¿por qué cayó como hombre? Pero su mente era otra. Él se aferró a la palabra, hermano, porque entendió que él no quería compadecer ante el tribunal de Dios y ser desechado al final su salvación. ¿Qué fue lo que salvó a David? Hermano, la obediencia. El no desechar nada de lo que Dios diga. Por eso David dijo algo siempre cuando corría delante de Dios, hermano, era decirle, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Cámbiame la mente, el corazón, Señor. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque David no tenía amigos, hermano. David no tenía amigos. Por eso David decía en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿De dónde crees que aprendió esto Saúl? ¿De dónde, David? ¿De Saúl? Porque no quiso renovar su mente
porque no quiso ver las cosas a Dios como espíritu, sino lo veía como hombre. Saúl lo veía como hombre. Pensó que Dios es que tiene que cambiar y no él. Por eso nos echamos la culpa de decir que tiene que cambiar para arrepentimiento, el que tiene que cambiar, arrepentirse, el que tiene que cambiar en todo este camino soy yo. Esa es la salvación. Ese es el arrepentimiento, reconocer que el que tiene que cambiar soy yo, el que tiene que arrepentirse soy yo, el que tiene que cambiar de vida soy yo. Esa es una mente superior, esa es una mente, queridos hermanos, de sabiduría. Esa es una mente sabia guiada por el Espíritu de Dios. El que tiene que cambiar soy yo, el que tiene que arrepentirse soy yo, el que tengo que buscar hacer las cosas soy yo. Yo sé que Dios nos va a ayudar, pero soy yo el que tengo que dar el paso. Por eso es muy importante ver que la gente que anda sin la palabra, sin buscar realmente llenarse, que el Espíritu de Dios le cambie la sabiduría, lo van a tirar del reino. Y un día el Señor les dirá, no los conozco. No los conozco. Esa mente de Cristo es tener un nivel. Imagínate, para conversar con Cristo, para conversar con el Padre. No hay que pensar como animal. No hay que tener una mente diabólica. No hay que tener una mente como se platica, como cualquiera. Hay que tener la mente del Espíritu. Una mente preparada para oír, una mente madura para entender la salvación. La salvación es un cambio de corazón, es un cambio de mente. Esa es la salvación. Todo aquel que piensa humanamente no se nutre de la palabra, hermano, no busca en comprender la palabra. Imagínese. Cuida tus amistades. Habrá gente burladora que enseñarán y pensarán que no es importante buscar la palabra, que no es importante cambiar la mente, pensar como Dios piensa, mirar como Dios mira, hacer las cosas como Dios las hace. Están en un grave peligro. Un grave peligro. Le piden consejo a todo mundo. Andan con gente que realmente, queridos hermanos, aborrecen a Dios y son amigos de ellos. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero la salvación tiene que ver, queridos hermanos, con un arrepentimiento genuino, con un cambio de mente. Que Dios nos ayude. La salvación es pensar que el que tiene que cambiar soy yo. El que tiene que arrepentirse soy yo. Saúl pensaba que el que tiene que cambiar es Dios. Bendito Dios, Señor, ábranos el entendimiento, llénanos de temor, llénanos de busca. Realmente queremos cambiar nuestra vida. Ayúdanos. Que haya un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque David vio y él no quería estar ante el tribunal de Cristo y ser desechado después. David vio cómo fue Dios desechó a Saúl estando en la carne. Pero David entendió que el verdadero desecho será ante su tribunal. Y no quería. Por eso se aferró a la obediencia. Yo no quiero estar ante el tribunal de Dios y un día ser desechado por creer de que Dios es igual que yo. Así que desde ahora propongámonos realmente cambiar si entendemos que no queremos estar ante el tribunal de Cristo y ser desechados, ser tirados al infierno. Entender el gobierno. David entendió el gobierno de Cristo. David entendió que Dios no se puede desechar ni se puede oponer. Entendió su enseñanza. Entendió el gobierno. Por eso ven a Cristo. En realidad, Señor, dile, renueva mi mente, cambia todo mi ser. Ayúdame a entender tu palabra. Quiero hacer tu voluntad. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. De todo corazón les doy las gracias.
Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que en esta mañana su Santo Espíritu obre de una manera poderosa en tu vida, en sanidad, en milagro. Pero cambia tu mente. Dile, Señor, tú tienes el poder para hacer esto en mi vida, para perdonarme, para cambiarme, para sanarme. A ti te seguiré, a ti te serviré, a ti te oiré, te obedeceré, contigo andaré. Señor, quiero pensar diferente, quiero cambiar mi forma de verte a ti. Si hay algo que arrepentirse, no te cuentes con Él y regresa a casa. Dios está esperando que cambies esa mente, que regreses a casa, te pongas a cuenta, te reconcilies con Él. Eso es muy sabio, eso es una mente ya diferente. El que piensa así, piensa diferente. Empieza a crecer ya, empieza su mente a elevarse a un conocimiento profundo. Dios te bendiga, hermano, y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página para que le lleguen las notificaciones cada mañana y mañana con la ayuda de nuestro Dios, queridos hermanos. A las 7 de la mañana en punto con una palabra de vida para nuestra vida. Visítenos, aquí estamos aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel, cerca antes de llegar a Santana. Visítenos, queridos hermanos, con gusto le recibiremos y con gusto daremos la gloria y la honra. Y donde quiera que esté, congrégate. Donde quiera que esté, busca una iglesia evangélica, donde te hablen, queridos hermanos, de arrepentimiento y de búsqueda hacia el Señor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos y bendiciones.